Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum, les doy la bienvenida a un nuevo evento del Forum Europa que organizamos gracias al mecenazgo de la empresa de energía fotovoltaica y medio ambiente Solaria y del Grupo de Salud Asisa, en nombre de cuyos presidentes, don Enrique Díaz Tejero y el doctor Francisco Iborra, les saludamos a todos ustedes. Este evento se transmite desde el Hotel Westin Palace de Madrid por Twitter, YouTube y Teams. Hoy vamos a conversar con el ministro de Universidades del Gobierno de España, don Joan Subirats. Va a presentarle doña Eloísa del Pino, presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC. Querida presidenta, la tribuna es suya. Desde hace algunos días vengo reflexionando sobre cuál es el rasgo que destacaría de Joan Subirats. Y también he preguntado a algunos amigos y a algunos colegas comunes, incluso a mi marido, cuya tesis dirigió el profesor Subirats, qué rasgo, qué característica subrayarían de la trayectoria y de la personalidad de Joan. Todos hemos coincidido en que Joan tiene muchas características positivas, muchas cualidades, y la verdad es que también hemos coincidido en que no tiene ningún defecto. Esto es muy sorprendente porque sobre todo he hablado con académicos, ¿no? con otros profesores y profesoras universitarios, otros investigadores, y los académicos nos caracterizamos, los investigadores nos caracterizamos por tener a veces un ego muy grande. Así que todos coincidan en que Joan no tiene ningún defecto, es elocuente y es revelador de quién es Joan. Yo destacaría de Joan 4 rasgos principales o 4 características de su trayectoria. La primera es que es un seductor intelectual, ¿no? Hoy diríamos un influencer. Bien como profesor universitario, él ha sido profesor en varias universidades, entre ellas la universidad, o sobre todo en la Universidad Autónoma de Barcelona, pero también en Georgetown, en la Sapienza, en la Universidad de Nueva York. Ha sido profesor en el CIDE mexicano, en la Universidad Autónoma de México, en universidades argentinas, y efectivamente es un influencer, ¿no? No sé muy bien por qué es, quizás sea porque su oratoria es brillante, porque tiene esa ironía barcelonina, porque siempre está a la última, siempre cuando quiera saber qué es de lo que se va a discutir en los próximos años, lee a Joan Subirats. Él ha sido pionero en hablar y en introducir en España el municipalismo, la discusión de los procomunes, las políticas urbanas, materias tan arduas como la administración y la gestión pública. En 1989, cuando yo estaba en cuarto de carrera, leí su libro de análisis de políticas públicas, que consiguió ordenarme todas las ideas de la ciencia política que yo estudiaba por entonces, que me hizo ver que las políticas públicas son el mecanismo a través del cual los gobiernos reparten el poder en una sociedad, reparten pues la educación, reparten la sanidad, etc. Quizás sea también por sus famosas tablas de doble entrada, que incluso ha llevado a su vida personal, cuando a sus hijas les explicaba que en el cuadrante de la máxima autonomía adolescente también tenía que estar el de la máxima responsabilidad. Hemos coincidido mucho a lo largo de nuestra vida, no solo porque él fue profesor y yo alumna, sino también porque él dirigió la Revista Española de Ciencia Política mientras yo era la secretaria de redacción, o fundó la revista Gestión y Análisis de Políticas Públicas, de la que ahora yo soy directora, o estaba en el Consejo Asesor de la Agencia de Evaluación de Políticas cuando yo trabajaba ahí. Un segundo rasgo de Joan es que es un seductor seducido, que se ha dejado seducir también por su objeto de estudio, como nos pasa a muchos politólogos, ¿no? Queremos saber cómo funcionan las tripas del gobierno y entonces nos dejamos seducir a veces por gestionar las instituciones. Él ha sido teniente de alcalde
de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad en el Ayuntamiento de Barcelona y ahora es ministro de Administraciones Públicas. Seguro que porque como yo... de Universidades. Seguro... Es que las administraciones es su especialidad, ¿no? Seguro que porque cree en el poder transformador de las instituciones. Pero también, y más que su labor en las instituciones, creo que su labor principal la ha hecho fuera de las instituciones, ¿no? Porque también es una persona que cree, es una persona comprometida, con sentido crítico, dialogante, que tiene una trayectoria vital intensa en infinidad de causas. Se caracteriza porque a lo largo de su vida se ha comprometido en muchas causas, desde la lucha antifranquista, que probablemente fue la primera, hasta está comprometido con el poder también de la gente corriente, cambiando la sociedad. Y por último diría que es un hombre de equipo y no solo me refiero a que es del Barça y que hoy está especialmente triste por la paliza que el Madrid le pegó ayer al Barça, sino que es un forjador de equipos y ha hecho escuela, ha sido fundador y director del Instituto de Gobierno y Políticas Públicas de Barcelona. De ahí han salido los principales intelectuales y profesores de Administración y Políticas Públicas de nuestro país. Sigue siendo un gran instituto, a pesar de que él lo haya dejado, aunque no del todo, nunca del todo. Joan es vitalista, es inteligente, es una persona generosa, valora la amistad y el equipo tiene gran capacidad de iniciativa. Para mí es un placer, un honor inmenso presentarle, aunque creo que él debería haberme presentado a mí, porque es mucho más conocido que yo. En todo caso, disfruten con Joan Subirats. Gracias, buenos días. Muchas gracias, señora del Pino, por su presentación. Ahora vamos a conversar con el señor ministro de Universidades, señor Subirats. Antes de entrar en el temario, ¿cómo está usted? Pues bueno, claro, me acaban de dar un golpe bajo, ¿no? Porque me han dicho que, claro, que soy del Barça y pues no puedo estar muy bien, pero bien. Aparte de este pequeño detalle, muy contento por la presentación de Luisa del Pino, que como habéis podido comprobar o han podido comprobar es una buena amiga, quien la conozco desde hace muchos años y se ha notado en la presentación. Pero muy bien, por otro lado, bien. La actual ley universitaria data de 2001 y la sociedad, el mundo, ha cambiado mucho desde entonces. ¿Usted defiende que esos cambios hacen que necesitemos una nueva ley universitaria? Su proyecto de la tercera reforma de la democracia comenzó a finales de septiembre su andadura en el Congreso con escepticismo por parte de la comunidad educativa y un inusitado frente común, PP, Vox y Junts, aunque sus enmiendas a la totalidad no han prosperado. ¿Cuáles cree usted que serán los principales puntos de fricción durante la tramitación parlamentaria de la LOSU y cuál cree que es el margen de posibilidades de modificarla? ¿Cómo van a satisfacerse las demandas de las comunidades autónomas y de los rectores de las universidades que denuncian la falta de concreción en la financiación, por ejemplo, para la contratación de los 25.000 profesores asociados que pasarían a convertirse en fijos, y en general para el cumplimiento del objetivo de la LOSU de un gasto mínimo del 1% del PIB frente a la inversión actual que ronda el 0,7%? ¿Cómo andamos de prioridades y de consensos para conseguir el objetivo de la LOSU? Bien, la pregunta es amplia porque lo que hace es plantear, digamos, todo el escenario en el que estamos situados en estos momentos, ¿no? Creo que una de las cosas que caracterizan a las políticas públicas es la mezcla de tres palabras que empiezan con I, ¿no? Ideas, intereses e instituciones, ¿no? Por un lado, tienes que tener, una política pública tiene que tener una cierta idea de fondo de hacia dónde quiere ir. Los intereses que se mueven alrededor, digamos, de una política determinada también utilizan otras ideas a la hora de enfrentarse. Y al final tienes el reto de conseguir que las instituciones acepten estas ideas, conjuguen y busquen equilibrio entre intereses y logren modificar una situación que parecía compleja, ¿no? Decía Maquiavelo que no hay nada más difícil
que generar innovación en política, porque lo que generas normalmente es una movilización de aquellos que están en contra de lo que quieres hacer, porque les afectan sus intereses, y en cambio la reacción positiva de aquellos que podrían beneficiarse de ese cambio es más tibia, porque aún no están del todo seguros que van a conseguir modificar positivamente, ¿no? Por lo tanto, un innovador en política es alguien que va a enfrentarse básicamente con intereses, digamos, que ya están establecidos y que tienen cierto miedo o cierto vértigo hacia lo que va a venir después, ¿no? Pasemos de la teoría a la práctica, ¿no? ¿Qué está pasando en el caso de la LOSU? Yo creo que de entrada hay un gran consenso, porque incluso si uno mira las enmiendas a la totalidad presentadas, lo que hay es una aceptación de la necesidad de cambio. Otra cosa es que luego, digamos, ese cambio pueda o no ser el más apropiado, el que se plantea en la LOSU. Pero la necesidad de cambio es evidente. Es decir, ¿por qué? Porque llevamos 20 años desde la anterior ley, desde la LOU. Los cambios, no voy a insistir en algo que todos los que estén aquí presentes lo saben perfectamente, el nivel de cambios que se ha producido en nuestra sociedad, utilizando un símil que a mí me gusta hacer, va más allá de que estemos en una época de cambios, estamos en un cambio de época, ¿no? Es decir, estamos en un cambio de época, quiere decir que están cambiando, ¿no? Decía Madeleine Albright hace años, ¿no? Decía, nos enfrentamos a problemas del siglo XXI utilizando ideas del siglo XX y, digamos, sirviéndonos de instrumentos del siglo XIX. Tenemos, por lo tanto, problemas del siglo XXI enormes, planteados de nivel tecnológico, a nivel, digamos, de dudas sobre lo que pasará con los trabajos que desarrollamos, que desplegamos. Tenemos la sensación, ¿no? Fijaos, una de las cosas que las empresas utilizan mucho últimamente, que es el acrónimo VUCA en inglés, VICA en español, ¿no? Volatilidad, incertidumbre, complejidad, ambigüedad, para describir el entorno en el que estamos, ¿no? Por lo tanto, tenemos dudas sobre cuál es qué será de nuestros trabajos en el futuro. Tenemos retos civilizatorios a los cuales nunca nos habíamos enfrentado, el de la emergencia climática. Tenemos una movilidad creciente, ¿no? Hoy estamos viendo en el periódico, ¿no?, que se han ido 18.000 médicos de España, necesitamos no sé cuántos médicos más aquí, necesitamos 200.000 ingenieros, pero al mismo tiempo seguramente no nos debería tanto preocupar los que se van, sino nuestra capacidad de atraer también talento, ¿no? Porque ya no estamos en la época de que podamos mantener de manera estable a la gente en su posición. Necesitamos, digamos, ver como positivo la movilidad y ser capaces de atraer talento. Por lo tanto, en ese momento, dudar de que necesitamos una ley nueva de universidades es, yo creo, algo que no está en boca de nadie. Lo que tenemos que conseguir es encontrar la necesidad de cambiar esa ley buscando los equilibrios necesarios, ¿no? Si miramos más, si dejamos un poco el gran escenario y miramos el escenario más pequeño, es evidente que cuando se aprobó la LOU estábamos justamente empezando el despliegue competencial de las comunidades autónomas. Algunos se acordarán aquella distinción entre comunidades del 143 y del 151, ¿no? Las comunidades del 151 ya tenían competencias en universidad, las comunidades autónomas de 143 no. Es decir, el gran despliegue de capacidades de las comunidades autónomas de diferenciación en sus sistemas universitarios empezó precisamente al inicio de la LOU. Por otro lado, en aquel momento también, digamos, lo que se produjo es ese cambio que antes comentaba, es decir, la sensación de que tú estabas invirtiendo muchísimo en educación universitaria, partiendo de la hipótesis de que aquello que estudiabas durante un periodo te iba a servir durante toda la vida. Y estamos en un periodo ahora en el cual lo que somos conscientes es de que aquello se decía, si de lo que vas a estudiar vas a trabajar toda la vida. Ahora más bien estamos en la fase de que necesitamos formarnos constantemente para seguir trabajando. Es muy distinta la situación. Demográficamente, en el año 2001 estábamos en una fase en la cual la franja de edad que predomina en las universidades, que es de 18 a 29 años, es el 94% de los estudiantes de nuestras universidades de grado y posgrado,
tienen entre 18 y 29 años y solo el 6% tienen más de 30 años. En el año 2001, esa proporción, digamos, esa fase de población estaba en crecimiento. Ahora, si miremos el informe de España 2050, lo que vemos es que en los próximos 20 años esa franja de población va a ir descendiendo. Tenemos que ser capaces de pensar en una universidad para todas las edades. Tenemos que ser capaces de incorporar la idea de formación permanente a lo largo de la vida. Tenemos que ser capaces de superar las rigideces de las universidades y hacer estudios más flexibles, más adaptables a esta nueva realidad. Es decir, desde el punto de vista de diagnóstico, creo que nadie puede negar la necesidad de una nueva ley. Otra constatación que usted comentaba al principio, la constatación de que no hemos alcanzado otra vez el nivel de financiación pública que teníamos en el año 2009. Aún estamos por debajo del nivel de financiación pública que teníamos en el 2009. Es decir, el descenso de financiación pública de universidades en España ha sido superior al de todos los países de Europa, excepto Estonia y Gales. En ese mismo periodo ha crecido Alemania, Francia o Italia en nivel de financiación pública. Por lo tanto, hemos de recuperar ese nivel de financiación pública y ese es el compromiso de este Gobierno. Este Gobierno, digamos, tiene el compromiso de mantener abiertas las universidades para toda la sociedad. Ha incrementado como nunca el nivel de becas, por ejemplo. Digamos, el objetivo, estamos casi en 1 millón de estudiantes que reciben becas. Aquí tenemos a la ministra de Educación que junto con nosotros, con las universidades, estamos haciendo un esfuerzo muy importante en este campo, ¿no? Por lo tanto, aquí tenemos un rol muy importante. Tenemos que recuperar ese nivel de financiación. Yo les digo a los rectores, aquí hay muchos rectores de universidad a los cuales agradezco su presencia, yo les he dicho a los rectores de la universidad, hemos de pensar ¿por qué no ha habido una movilización similar ante el decrecimiento de la financiación de universidades públicas en este periodo, como sí ha habido en el decrecimiento en sanidad o en educación básica? Las universidades hemos de reforzar nuestra capacidad de alianzas sociales. Hemos de ser más importantes socialmente, porque así también conseguiremos que el nivel de financiación de estas universidades esté al nivel de lo que tiene que ser comparado con los restos de países europeos. Por lo tanto, hemos de incrementar la financiación. Usted comentaba, hemos puesto el objetivo del 1%. ¿Por qué hemos puesto el objetivo del 1%? Porque es la media de los países, digamos, de la Unión Europea, porque además, siguiendo la huella, digamos, el camino iniciado por la LOMLOE hace 2 años, que fijó el 5% para el sistema educativo, pensamos que en ese 5%, un 1% es del sistema educativo de enseñanza superior, de la universidad. La ley de ciencia, aquí tenemos también a la ministra Diana Morán, que ha aprobado una ley importantísima para el país, fija el 1,25% del PIB para ciencia. Nosotros creemos que ese mínimo del 1% es necesario en ese ámbito. ¿Cómo conseguir darle más credibilidad a este compromiso? Para eso está el Gobierno, para demostrar que sí que hay credibilidad en este sentido. Hemos invertido muchísimo en universidad en los últimos años. Los rectores recordarán aquí el plan de digitalización, Margarita Salas, María Zambrano, y vamos a seguir con este tema. Estamos insistiendo de que las universidades cuenten más también en los PERTES, que puedan beneficiarse más de los fondos de Next Generation. Es decir, yo creo que un país como España necesita un sistema universitario a la altura de los objetivos que tenemos, objetivos políticos, progresistas y objetivos de país. Señor y en ministro, eso estamos. ¿Qué le parece que el presidente de la Junta de Comunidades de Castilla y León, de Castilla-La Mancha, el socialista García Page, haya advertido con que va a recurrir al Tribunal Constitucional si la ley no prevé una financiación complementaria por parte del Estado para la implantación de la LOSU? Bueno, insisto en este tema. El día 9 de noviembre voy a ver al presidente de Castilla-La Mancha, al señor Page, para poderle explicar personalmente aquello que quizá no he sabido transmitirle a distancia, ¿no? Que es, digamos, el compromiso del Gobierno en este sentido y la necesidad que tenemos de ir juntos en este ámbito. Con Julián Garde, con el rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, sí que he tenido ocasión de hablar con él, con el grupo del G9, ¿no? Aquí tenemos al rector de la Universidad de las Islas Baleares que es consciente de ello y, por lo tanto, hay un compromiso del Ministerio, digamos, que hemos podido hacer en los 10 meses que llevo como ministro. Creo que he visitado personalmente 27 universidades, he hablado con casi todos los rectores o todos los rectores de las universidades públicas
y la voluntad mía ha sido poner de relieve el compromiso del Gobierno para hacer que las universidades recuperen el nivel, digamos, de financiación que tenían. Si el señor Page, después de la conversación que tenga con él el 9 de noviembre, pues, digamos, espero que le pueda aclarar los aspectos que le preocupan, que entiendo que no es un problema personal suyo. Es decir, yo entiendo la sensación de escepticismo, de desconfianza que puede haber después de tantos años, ¿no?, de reducción de la financiación pública de universidades. Pero ahí está, digamos, repito, ¿no?, la voluntad expresada hoy aquí por la presencia de 3 ministras más del Gobierno, de la vicepresidenta, el compromiso personal que sé que tiene el presidente del Gobierno en este tema y la posibilidad de que podamos, digamos, yo diría, reducir la desconfianza sobre el compromiso de mejorar la financiación pública desde el Estado, pero recordemos también desde las comunidades autónomas. Hemos de recordar que la financiación pública de las universidades no es finalista. O sea, los fondos que transfiere el Estado van a las comunidades autónomas. Son las comunidades autónomas las que deciden si estos fondos van a sanidad, van a educación básica, van a educación universitaria o van a otra cosa. Por lo tanto, yo creo que ese nivel de compromiso se ha de hacer entre Estado, comunidades autónomas y universidades, porque nuestro sistema es complejo. No es, digamos, no es un sistema que se base solamente en el papel del Estado, en este caso, del Gobierno, de la Administración General del Estado. También compete a las comunidades autónomas y, evidentemente, también siempre salvaguardando la autonomía de las universidades, que es un factor esencial. Almudena Hernández, de Servimedia, insistiendo en este mismo tema, le pregunta si le preocupa que la situación económica y su posible efecto sobre los fondos nacionales y europeos limiten la financiación de las universidades y la aplicación de la LOSU. Yo creo que mi corta experiencia en este ámbito, he estado en un Consejo de Ministros en París durante la presidencia europea de la Comisión Europea en enero, estuve en Luxemburgo también en otra reunión de ministros de enseñanza superior. Hace poco en La Coruña estuve en la cumbre hispano-alemana, tuve la ocasión de hablar con la ministra alemana al respecto. Creo que el nivel de compromiso de Europa con las universidades y la significación que se da a las universidades es muy importante. Hemos de recordar que llevamos ya 3 convocatorias de redes de universidades europeas. En el horizonte está la idea de universidades europeas para el 2027, alcanzar esas 500 universidades europeas que tengan títulos conjuntos, que trabajen de manera, digamos, organizada, que podamos reforzar muchísimo lo que ya es una gran iniciativa, seguramente la mejor iniciativa que ha hecho Europa en muchos años y la más barata, viendo los resultados, que ha sido Erasmus, ¿no? 12 millones de personas, digamos, dando vueltas por Europa durante 30 años. Entre paréntesis, dicen que hay incluso 1,5 millones de hijos de Erasmus durante estos 30 años. Por lo tanto, el nivel de fortalecimiento de las redes europeas ha sido muy importante y, por lo tanto, el papel de las universidades en este campo es esencial. Yo diría, por lo tanto, que si Europa quiere seguir siendo lo que es un continente que expresa valores hacia el mundo, ¿no? Hay una frase que en los últimos documentos de Europa sobre universidades que dice: las universidades son el faro de Europa hacia el mundo de los valores que defiende este continente. Si quieres seguir la estela, ¿no?, de Bolonia, de Oxford, de Uppsala, de Salamanca, de Granada, la Unión Europea sabe que las universidades tienen un papel esencial, porque difícilmente competiremos a lo mejor con otras grandes potencias en otras cosas, pero en pensamiento crítico, aquí está Federico Mayor Zaragoza, que antes me comentaba, ¿no?, la importancia de la educación, de la idea de autonomía crítica. Si queremos reforzar esa idea de autonomía crítica, de darle sentido al progreso, al desarrollo, entendido de otra manera, yo creo que Europa tiene que seguir invirtiendo y va a tener que seguir invirtiendo en universidad. Y es muy importante esto que voy a comentar. Tenemos que sacarnos de la cabeza la idea de que hablar de Europa es hablar de política internacional. Es ya política interior.
desde todos los puntos de vista, también desde el punto de vista universitario. Es política interior. Por lo tanto, Europa ya no forma parte del apartado de internacionalización, ¿no? Y ese yo creo que es un tema clave. Ministro, siempre le achacamos a las universidades que están desconectadas de la sociedad. Es un mantra que hemos venido escuchando en muchos ámbitos desde hace mucho tiempo. ¿Está usted satisfecho con el papel que juegan los consejos sociales de las universidades o cree que deberían cambiarse su ordenamiento, los recursos de que disponen, las reglas de funcionamiento? Y también le preguntan cuál debería ser la relación entre las universidades y la sociedad. Sí, yo creo que hay algo que también en mis contactos con las universidades he insistido y con los rectores, que es intentar salir de una cierta lógica de ensimismamiento de la universidad, ¿no? De mirarse hacia adentro, ¿no? Hay una acusación general de la universidad que dice que es muy innovadora hacia afuera y muy conservadora hacia adentro, ¿no? Esto forma parte de cualquier ámbito corporativo, digamos, ¿no? Y algo de verdad hay en esto. Lo que ahora estamos... O sea, hemos de ser conscientes de que si desde el sistema universitario, ¿no?, reclamamos más recursos públicos, hemos de ser más capaces también de reforzar nuestra capacidad de servicio a la sociedad. Y eso quiere decir relacionar mejor financiación con fijación de objetivos, ¿no? Es decir, que haya, digamos, y se está empezando a hacer, ¿eh? Algunas comunidades autónomas ya lo hacen, y creo que desde el ALOSU también lo hemos incorporado, la idea de que la financiación tiene que venir acompañada de planes plurianuales donde se fijen objetivos y que las universidades, de alguna manera, interlocuten en este sentido, ¿no? Yo creo que esto es un elemento central. Y en esa fijación de objetivos podemos hablar de compromisos de las universidades, ¿no? En el sentido de ser más capaces de dar respuesta a los problemas sociales. Es cierto que, por ejemplo, en la producción científica, ¿no?, en los últimos 20 años, el nivel de producción científica de las universidades españolas ha sido espectacular. Somos el 10º país en capacidad de producción de papers, ¿no?, y de artículos científicos. Pero es verdad que esto tiene dos hándicaps. Uno, que muchos de esos papers no tienen la excelencia que sería necesario. Tenemos poca presencia en el 10% más relevante. Y el otro tema importante es que eso no tiene el nivel de transferencia social que debería tener, ¿no? Y la ministra de Ciencia insiste mucho en este tema también con toda la razón, ¿no? Ahí necesitamos ser más capaces de que ese nivel de conocimiento, de innovación, de investigación, se traslade más al ámbito no solamente empresarial, sino también de la administración pública, del tercer sector. Es decir, que genere lógicas de innovación. Y yo creo que en este sentido la docencia también nos debería preocupar. ¿Por qué? Porque hemos ido poniendo más el énfasis en la investigación que en la docencia en la universidad. Hay una frase que los profesores universitarios, yo soy profesor universitario, además de ministro, decimos siempre que es ¿cómo vas este año de carga docente?, ¿no? La propia expresión ya dice muchas cosas, ¿no? Nos está diciendo que la docencia se ve como algo que no es, digamos, algo que impide que tú te puedas dedicar a aquello que te gustaría, que es hacer la investigación. Y en cambio, yo diría que cada vez más somos conscientes, lo he dicho antes, de las necesidades que tenemos desde el punto de vista de docencia, ¿no?, sociales, ¿no? Por lo tanto, actualizar, ¿no?, e innovar también desde el ámbito educativo nuestras capacidades docentes es muy importante, reforzar la transferencia es muy importante, y ahí los consejos sociales, porque no eludo la pregunta, tienen un papel importante. Los consejos sociales han de tener una lógica de colaboración con los equipos de gobierno y al mismo tiempo de hacer presentes esas necesidades sociales desde un punto de vista local también, no solamente global. Hay universidades que tienen un papel esencial. Yo cuando leí que la Universidad de Granada representa el 6% del PIB de la provincia y es el primer empleador de la provincia como universidad, te das cuenta de la significación local que tienen las universidades. Cuando yo visité con el rey el campus de Ponferrada, de la Universidad de León, ¿no?, y te das cuenta, porque celebraban el 25 aniversario del campus de Ponferrada, y te das cuenta de la significación que tiene en Ponferrada
esa universidad, te das cuenta de la importancia social que tiene, ¿no? De cómo se relacionan los ingenieros forestales con la empresa Bosques, ¿no? En los procesos de exportación. Cómo le sugerimos allí, yo le sugerí que, después de probar el vino del Bierzo, que estaría muy bien que hicieran un grado de enología en Ponferrada, porque realmente merecen, digamos, también relacionar mejor conocimiento. Por lo tanto, los consejos sociales tienen esa labor esencial. Y esos consejos sociales tienen que ser, de alguna manera, más dedicados. No puede ser que nombremos a personas, las comunidades autónomas, que son las instituciones que nombran a los miembros del Consejo Social, no puede ser que esos miembros lo vean como algo honorífico, sino que sea algo que, digamos, de alguna manera le responsabilice, que hagan ese canal de transmisión que usted comenta que sería necesario hacer. Y en eso estamos, y la LOSU lo plantea, ¿no? Ministro, Dionisio Lázaro, por el chat de Teams, le pregunta si pasará usted a la historia por facilitar la disolución de los cuerpos nacionales, por ejemplo, el de catedráticos, y dejar en manos de las comunidades autónomas la gobernanza de las universidades. Nicolás Hernández, de la CREU, dice: su nuevo modelo de universidad no altera el modelo de gobernanza para permitir al estudiante transformar la universidad. Más allá de los derechos, ¿cómo pretende esta ley, la LOSU, garantizarlos y mejorar la situación de los estudiantes? Son dos temas distintos. El primero, digamos, yo soy catedrático de universidad desde el año 1990 y no tengo ninguna voluntad de disolver el cuerpo de catedráticos, les aseguro. Yo creo que lo que nos debemos de dar cuenta es que en estos 20 años las universidades han ido tomando, algunas universidades, caminos distintos. Algunas han optado más por los procesos, digamos, de mantener el sistema de cuerpos docentes, digamos, funcionarios públicos, y otras universidades han buscado un modelo que en el resto de Europa es muy frecuente, diría que más frecuente que el de funcionarios, que es el de laborales, ¿no? Personal laboral universitario. Los dos deberían ser capaces de poder coexistir de manera favorable en la universidad. De la misma manera que, como ha hecho también la Ley de Ciencia y nosotros en la LOSU, incorporar también mecanismos para facilitar la presencia de investigadores o de profesores distinguidos que puedan ayudarnos a mejorar el sistema. Es decir, debemos de trabajar con esa idea. La LOSU mantiene una idea básica, es que ha de haber mayoría de los cuerpos docentes en las universidades. Por lo tanto, mantiene ese nivel que creo que es esencial, pero al mismo tiempo reconoce y digamos, posibilita el que se conjugue esa lógica con la presencia también de personal laboral. En relación a los estudiantes, yo creo que los estudiantes hemos de reforzar realmente, digamos, su papel. ¿Por qué? Porque antes lo he comentado en el tema de docencia, ¿no? Creo que deberíamos ser más capaces de mejorar la empleabilidad, es decir, la relación entre formación y profesionalización, y la LOSU se apuntan elementos importantes de orientación profesional, de mentoría, de tutoría, experiencias de aprendizaje y servicio. Ahora mismo, pues, la vicepresidenta está a punto de darnos a conocer el Estatuto del Becario, que tiene también sus polémicas, pero lo que va a hacer es intentar evitar que se produzcan situaciones de fraude de ley en relación al papel de los becarios. Es decir, que hay muchas maneras de hacerlo. Yo insisto también en otro elemento importante, que es el de los alumni o alumni, como queréis llamarles. Creo que hay alguna experiencia ya de una universidad americana que está haciendo, digamos, tarifa plana, es decir, cuando tú te matriculas a un alto coste en esa universidad, para toda la vida tu nivel de actualización en esa universidad de los estudios va a permanecer. Nosotros hemos de ser capaces de recuperar mucho más el papel de las universidades y en relación con los exalumnos, mantenerlos directamente. Hay experiencias muy importantes. Por ejemplo, yo creo que de todas las universidades que he visitado, la única en la cual, cuando me han dado las cifras de la universidad, han puesto los exalumnos, y es significativo, es la Universidad de Navarra. ¿Por qué? Porque se ocupan muchísimo del papel de los exalumnos, ¿no? Y son capaces, de alguna manera, incluso a veces me acuerdo que hablando con la presidenta de Barcelona Global, que es una especie de lobby en Barcelona que trabaja para reforzar el papel de la ciudad, me decía ella que ella se acordaba siempre de sus 6 meses que pasó en el IES, no me acuerdo si era el IES o ESADE, pero sería un poco lo mismo en este caso,
como un elemento central. Y yo le dije, pero ¿te acuerdas más de esos 6 meses que pasaste en IES o ESADE que de los 5 años que estuviste estudiando económicas en la Universidad de Barcelona, que es tu alma mater? Este es un problema de las universidades. Hemos de ser más capaces de reforzar nuestra relación con los exalumnos y mantenerlos activos, porque ese tema de la formación a lo largo de la vida va a ser clave. Por lo tanto, yo creo que es importante entender la LOSU como una gran oportunidad también para reforzar el papel de los estudiantes en el interior de los campus, darles los derechos que meritan y también reforzar su presencia, y los consejos sociales pueden tener un papel muy importante ahí también, de relación continua entre las universidades y sus exalumnos. Es imposible, señor ministro, que hablemos de universidades y no hablemos de empleo. ¿Están las universidades preparadas y, a su vez, están preparando a los estudiantes de acuerdo con las demandas presentes y futuras del mercado de trabajo? Si miramos las cifras de empleo, los graduados universitarios siguen siendo aquellos que tienen un nivel de empleabilidad más altos, superando el 80%. 13 puntos más que los que solamente tienen estudios secundarios postobligatorios y 20 puntos más que los que tienen solamente estudios obligatorios. Por lo tanto, estudiar en la universidad sigue siendo una garantía mayor de encontrar empleo que otros niveles educativos. Tenemos una estructura educativa, la ministra de Educación lo sabe muy bien, que es 40-20-40, ¿no? Cuando en Europa tienen 40-40-20, ¿no? Me refiero a nivel de enseñanza superior, educación secundaria posobligatoria, educación obligatoria. Nosotros estamos 40-20-40, en Europa están 40-40-20. El gran esfuerzo que está haciendo este Gobierno en formación profesional precisamente intenta aumentar ese 20, acercarlo hacia el 40 y reducir de alguna manera ese 40 que tenemos de estudios obligatorios. Yo creo que ese es un factor central. Otro factor central, el tema de ser capaces de responder a las exigencias que tiene el país desde el punto de vista de formación a lo largo de la vida. La Unión Europea hizo una cumbre en Oporto en mayo del 2021 que fijó que el año 2030, ese año mágico que tenemos, ¿no? Ese año 2030, tendríamos que alcanzar la cifra en Europa de que el 60% de la población haya tenido una experiencia formativa en las últimas 4 semanas. Ahora en toda Europa estamos en el 20%, España está en el 13%. Por lo tanto, el nivel de formación a lo largo de la vida es un elemento central. Las universidades han de mejorar su capacidad de adaptación a estas exigencias en muchos campos. En el campo de los grados y de los posgrados también. Es evidente, por ejemplo, que necesitamos grados tecnológicos más potentes en biomedicina, en física, en biotecnología, en inteligencia artificial, en bioquímica, en matemáticas, en ingeniería aeronáutica, de automóvil, biomedicina. Estoy haciendo una lista de esas carreras que tienen entre 6 y 1,5% más de demanda de las plazas que ofrecen. Por lo tanto, hay muchísimas especialidades que tienen un nivel de demanda muy alta que no se cubre suficientemente. Hoy La Vanguardia titula en primera página necesitamos 200.000 ingenieros más, ¿no? Este es el título que ofrece La Vanguardia. Y es cierto que en campos concretos de ingeniería necesitamos mejorar y reforzar nuestra capacidad de oferta y al mismo tiempo hay cierta oferta que tenemos que no está en este momento suficientemente contrastada por demanda, ¿no? Es decir, hay ingenierías de otro nivel, más general, que no tienen esa demanda. Por lo tanto, hemos de ser capaces de equilibrar y de encontrar la manera de responder mejor a las exigencias que tenemos planteadas. Pero también hemos de ser capaces desde la universidad de recoger una demanda que está llegando y que tiene que orientar nuestros cambios, que es en el ámbito de los cursos de corta duración. Es decir, nos vinieron a ver al Ministerio una empresa de automóviles muy conocida, de la cual no diré el nombre, pero que tiene la sede en Martorell, que me dijeron que, claro, ellos necesitaban cursos de formación especial para sus directivos y para muchos de sus técnicos, pero que cuando acudían a la universidad muchas veces les decían, nosotros tenemos grado, posgrado y doctorado. ¿No podríamos buscar algo un poco más flexible, que pudiéramos hacerlo en 6 meses, donde, digamos, la combinación de expertos de la empresa con expertos de la universidad durante un mes construyeran un currículum y fuera ese currículum el necesario?
Esto es lo que en Europa se llama microcredenciales y que aquí están empezando a incorporar algunas de las universidades de este país, con toda la razón. Creo que hemos de ser capaces también de flexibilizar el papel de las universidades siguiendo una demanda muy concreta y levantando esa demanda. Es cierto también que cuando hablas, y tenemos la experiencia del kit digital, ¿no? Cuando hablas del mundo de la empresa en España, el mundo de la empresa en España es un mundo de pequeña y media empresa. Y a veces es difícil que encontremos esa articulación. Pero seguramente si trabajamos bien desde el punto de vista de articular la demanda, seremos capaces de reforzar ese tema, ¿no? En la Universidad de Alcalá, ahora que se va el rector, le iba a decir que allí, por ejemplo, han hecho un curso de actualización de los agentes de propiedad inmobiliaria, ¿no? Los APIs, que está reconocido en toda España como un curso, digamos, de actualización. Y lo han hecho los APIs de manera conjunta y de manera informal. Ese es un título, digamos, que acredita la excelencia de los APIs y lo han hecho la Universidad de Alcalá, es capaz de ofrecer eso de manera articulada, cuando es muy difícil que los APIs lo pudieran hacer de manera desagregada, ¿no? Bueno, estos son ejemplos que estoy poniendo para poner en relieve que necesitamos que las universidades se acerquen más a las demandas del país y sean más capaces de responder, siendo conscientes de lo que decía también Federico Mayor Zaragoza, que ya es la segunda vez que lo cito, pero es importante. Las universidades tienen que seguir manteniendo el esfuerzo de educar ciudadanos libres, críticos, y no solo preocuparse por la ocupación. Tienen que preocuparse por la ocupación, pero sin perder la capacidad de formación que ha hecho que la universidad sea una institución milenaria que ha durado muchos siglos y ha sido capaz de adaptarse a muchas situaciones. El profesor emérito del IES, que fue profesor mío, José Ramón Pim, dice: ¿por qué tantas limitaciones burocráticas a nuevas iniciativas? ¿No sería mejor dejar libertad y controlar a posteriori? Yo creo que una de las cosas que nos guía en el Ministerio a la hora de pensar la LOSU, y los rectores con los cuales he ido hablando son conscientes de ello, es que la ley debería ser capaz de abrir puertas y no de cerrarlas. Por lo tanto, a veces se dice que puede ser que la ley no concrete mucho. Precisamente la no concreción de ciertas cosas es la garantía de que se puedan desarrollar y desplegar en el futuro. Yo creo que esa es un factor central. Es evidente que tenemos una carga burocrática excesiva, ¿no? Miro a la ministra de Ciencia porque ella también es muy consciente con la ley de ciencia que fue una reclamación constante, ¿no?, que tenía cuando hablaba con los institutos de ciencia y con los investigadores. Y es verdad que tenemos un exceso, ¿no? Eloisa del Pino, que es una experta en administraciones públicas, muchas veces lo hemos comentado. El funcionamiento de la administración pública funciona sobre el criterio de la desconfianza como primer elemento. Claro, si tú empiezas siempre con la desconfianza, pues es muy difícil que puedas avanzar, ¿no? Tenemos que ser más capaces, por ejemplo, de trabajar con formas de control que sean más aleatorias, es decir, que no sean sistemáticas, sino que sean en un momento determinado, con un funcionamiento por un escrutinio, y que avancemos en esa lógica, ¿no? Y yo creo que estamos comprometidos con la idea, también, por ejemplo, aquí con la directora de ANECA, ¿no?, de rebajar las cargas burocráticas que tenemos planteadas en el sistema, que son muchas. Desde Solaria dicen: en un contexto europeo tan preocupante de crisis de precios energéticos, de dependencia de combustibles fósiles y con los efectos del cambio climático cada vez más severos, ¿no debería ser la Universidad Española un actor estratégico tanto para las empresas como para el Gobierno para impulsar y acelerar el despliegue de energías renovables? ¿Cómo se puede hacer para lograrlo? Sí, en esto somos muy conscientes de ello, ¿no? Con el rector de la Universidad de las Islas Baleares hablábamos del parking enorme que tienen fuera de la universidad y cómo podría ese parking funcionar, ¿no?, como un gran sistema de producción energética. Y es un ejemplo más de los muchos que podríamos poner. Creo que las universidades deberían combinar ser capaces de ser refugios climáticos, por un lado, y al mismo tiempo ser capaces de generar ejemplos de producción energética libre y sostenible, ¿no? En eso estamos. En mis conversaciones últimas con la vicepresidenta tercera, con Teresa Rivera, estamos hablando de cómo podríamos reforzar esa idea y cómo podemos conseguir que las universidades tengan un papel más importante.
Presentaron las universidades muchos proyectos en este sentido en un momento determinado. Pues si recuerdan bien, el Ministerio, digamos, de Vivienda se ocupaba de todo el proceso de rehabilitación energética del sector privado y el Ministerio, la Vicepresidencia Tercera del ámbito de las administraciones públicas. Las universidades se canalizaron sus demandas a través del Ministerio de Vivienda. Pero las comunidades autónomas, en general, no primaron esos proyectos, excepto en el caso de Navarra y alguno más, no primaron esos proyectos. Por lo tanto, al final, hemos de ser más capaces nosotros también de reforzar desde el Estado nuestra capacidad de hacer que eso sea una realidad. Yo insisto siempre con mis colegas del Gobierno en la importancia que tiene el reforzar el papel de las universidades en los PERTEs y en todo el proceso de implementación de los Next Generation. Y yo creo que vamos a conseguir ampliar y reforzar esos temas, porque realmente las universidades siguen siendo hoy, con su 1.700.000 estudiantes, con sus 130.000 profesores, con sus 60.000 personas del PAS, situadas en 200 ciudades del país, hay centros universitarios, continúan siendo, tenemos una capacidad instalada fantástica desde el punto de vista de poder acompañar esos procesos de transformación y de innovación. Isabel Martínez, de la Fundación 11, le pregunta qué acciones incorpora la LOSU para lograr una universidad más inclusiva. Es un gran tema. Iba a decir, celebro esta pregunta, pero ¿por qué? Porque la LOSU realmente está llena de referencias al tema de la inclusión, desde muchísimos aspectos, tanto desde el punto de vista del papel de los estudiantes, como del tema de la docencia, como del tema de la adaptación, digamos, de las instalaciones a las personas, digamos, con diversidad funcional. Es decir, está lleno de referencias de este tipo y hemos trabajado muy a fondo con CERMI y con las entidades del tercer sector para asegurar que esto sea así. Todo puede mejorar, pero creo que realmente la LOSU está haciendo un esfuerzo para acompañar este tema. Olga San Martín, de El Mundo, dice: la semana pasada un grupo de jóvenes hostigaron a los miembros de la asociación estudiantil Sacabat. Los ataques contra esta organización son cada vez más frecuentes. Ante la inacción de la Generalitat, ¿qué va a hacer el Ministerio para garantizar el derecho a la libertad de expresión de estos estudiantes? Yo creo que este es un tema que va apareciendo de cuando en cuando, no solo en Cataluña. También recuerdo que en Granada también hubo, digamos, problemas de este tipo hace relativamente poco. Yo siempre he defendido la idea que la universidad ha de ser un campo en el cual se pueden exponer todas las ideas. Y este es un papel central, digamos. La defensa del pluralismo es un factor central, sin el cual la universidad no tiene sentido. Por eso, para mí es un tema importantísimo. Al mismo tiempo, las universidades tienen la suficiente autonomía para organizar, digamos, para garantizar que eso sea así. Y cuentan, además, con un mecanismo que es la Ley de Convivencia, que se aprobó, digamos, a principios de este año, que también establece los mecanismos para que las universidades puedan tener instrumentos para garantizar que eso sea así. Lo único que nos debería preocupar es que se puedan plantear discursos de odio en las universidades. Este es el tema, el límite en el cual deberíamos establecer nuestro tema, porque sería contradictorio con lo que he comentado antes cuando he hablado de la expresión de la Unión Europea, de que las universidades son el faro que proyecta los valores de Europa hacia el mundo. Yo creo que ese es un factor central. Ángeles Durán, de CSID, y Rafael Puyol, presidente de UNIR, plantean el mismo tema. Con una esperanza de vida creciente y una reciente ley antidiscriminación, ¿va a seguir siendo obligatoria la jubilación a los 70 años? ¿No sería mejor basarse en la productividad en lugar de la edad? Algunos cuerpos de la Administración del Estado se jubilan a los 72 años. Sí, no. Yo tengo 71 y estoy jubilado, o sea que me he reincorporado como ministro, pero digamos en agosto del año pasado me comunicó mi universidad que cesaba y empezaba mi condición como emérito. Es cierto que las condiciones del emeritaje en las universidades españolas se han ido desplegando, no tienen por qué, digamos, ser entendidas como contradictorias con la renovación de la universidad, que es necesaria.
Hemos de saber que el 53% de los profesores permanentes de universidad van a jubilarse en los próximos 8 años. Por lo tanto, el proceso de recambio institucional de las universidades es muy importante. La LOSU lo que pretende precisamente es acelerar los procesos de incorporación de los profesores jóvenes. Ahora hay profesores con 45 años que aún no son estables en la universidad. Tenemos que reforzar ese aspecto de manera clara. Pero respondiendo a la pregunta, es verdad que los jueces se pueden jubilar a los 72 años, no los profesores de universidad. ¿Cómo combinamos, el no perder esa capital intelectual que representan muchos profesores? Muchos a lo mejor ya les está bien jubilarse, pero si hay algunos que quieren seguir manteniendo su papel activo, yo creo que lo pueden mantener. Por ejemplo, tanto en procesos de meritaje como en procesos de investigación. La Unión Europea no pone ningún límite a la presencia de personas en proyectos de investigación por temas de edad. Entonces, en mi universidad, por ejemplo, en la Universidad Autónoma de Barcelona, Juan Martínez Alié, que es un catedrático de economía, de ecología muy importante, sigue estando presente en proyectos europeos cuando ya lleva bastantes años jubilado. Por lo tanto, esa capacidad de que las universidades puedan tener dispositivos para, sin, poner en peligro la renovación que es necesaria desde el punto de vista de personal y, al mismo tiempo, no perder ese capital intelectual, profesional, de investigación que tienen, yo creo que hay mecanismos para poderlo hacer. No sé si lo que deberíamos hacer es dar un mensaje, de que vamos a alargar la edad de jubilación de los catedráticos a 72, 75, porque podría ser contradictorio con lo que antes estábamos comentando. Josefina Stegman, de ABC, dice, en su primer encuentro con los medios de comunicación, dijo que creía que no había problemas con el castellano en los campus catalanes. ¿Piensa lo mismo en relación con los colegios? Irene Tavera, de OK Diario, dice: la Generalitat quiere que en 2025 el 80% de las asignaturas universitarias sean impartidas en catalán. ¿Va a hacer algo el Gobierno de España para garantizar que los alumnos que no sepan catalán puedan estudiar en Cataluña? Yo creo que la pregunta, plantea dos cosas distintas. Una es la situación de los colegios, a los cuales no me voy a meter porque es un tema que ya está suficientemente debatido, y otro es el papel de las universidades. Es evidente que tenemos una Constitución que reconoce que estamos en un país plural, en un país, que tiene distintas lenguas y que reconoce esa pluralidad lingüística y que la reconoce desde el punto de vista general, también en el ámbito universitario. En la LOSU lo que establecemos son garantías de respeto a esa condición constitucional, a ese reconocimiento constitucional, y también garantías de que los estudiantes conozcan por su plan docente en qué lengua va a establecerse cada asignatura y cada materia. Y, por lo tanto, anticipadamente puedan saber en qué lengua va a hacerse. La pluralidad lingüística, por lo que yo conozco en mis 47 años de experiencia universitaria, el único momento en que solo existía una lengua en la universidad era durante el franquismo. Fue a partir del año 77 cuando se empezó a dar una situación de normalización, diría yo, de la existencia lingüística en los campus. Ahora estamos en otro proceso, que es la incorporación del inglés también en los campus universitarios, porque tenemos un déficit significativo de internacionalización de nuestro sistema universitario. Solamente el 2,5% de los profesores universitarios en España son extranjeros o no han nacido en España, y solamente el 9% de estudiantes que están en nuestras universidades son también internacionales. Y necesitamos internacionalizar nuestro sistema, porque es un elemento que nos requiere ese factor de política interior que antes comentaba de Europa. Por lo tanto, la pluralidad lingüística es una riqueza de este país, desde todos los puntos de vista, también en el ámbito universitario. Lo que debemos es garantizar los derechos de cada quien y eso, forma parte de la estructura de plan docente como he comentado. Paula Chouza, del País, le pregunta si ha avanzado el Gobierno en la reforma del delito de sedición y si cree que esta debería estar lista antes de final de año. Sobre el mismo tema, desde Catalunya Radio, Paula Projas dice: ¿ve posible que se pacte la reforma del delito de sedición en la próxima mesa de diálogo, que se tiene que reunir antes de finales de año, y hacer la reforma legal antes de que acabe la legislatura?
Y finalmente le pregunta si usted es partidario de eliminar el delito o de rebajar las penas. Bien, no soy un especialista en temas de delito de sedición ni de derecho penal, pero creo que la orientación que este Gobierno ha dado al problema en Cataluña, a la situación en Cataluña, yo estoy totalmente de acuerdo, evidentemente, ¿no? En el sentido de reconocer que estamos ante un problema político y que tiene que tener una solución de carácter político. En medio tenemos un proceso abierto de diálogo que creo que es muy positivo. Si lo contrastamos sobre todo con fases anteriores en las cuales se negaba la existencia del problema político y solamente se planteaba una respuesta judicial a un problema que tenía, como es evidente, un contenido social y político muy alto. Por lo tanto, creo que estamos en la buena línea. Yo no formo parte de la mesa de diálogo, pero entiendo que esa mesa de diálogo, por lo que leí y por lo que me comentaron sobre los avances en esta mesa, va en la línea de seguir trabajando en la desjudicialización de este problema de carácter político. Y en eso estamos. Yo creo que eso es una línea correcta y creo que es importante. Por otro lado, me consta que el delito de sedición, tal como lo tenemos configurado, no es muy coherente con el sistema, digamos, en que este delito está planteado en otros países. Por tanto, la actualización de ese delito, si nos ayuda a ese proceso de desjudicialización, bienvenido sea. Pero evidentemente, no, repito, estas son mis impresiones generales sobre un tema en el cual, digamos, no estoy directamente implicado. Ya como colofón, Carlos López Combarros le pregunta cuáles cree usted que son las causas de fondo de la realidad de que las universidades españolas no destacan en el ranking de mejores universidades del mundo. Diana Rodríguez, de Onda Cero, dice: las comparaciones son odiosas, pero ¿qué le parece que el gasto en defensa, por ejemplo, vaya a crecer en 2023 un 25% y que el Ministerio de Universidades aumente su partida en los presupuestos solo un 10%? ¿Cree que está compensado? Y Francisco García, de Microsoft, dice: ¿qué papel debería jugar la empresa privada en el proceso de transformación de las universidades? Empezando por la última, yo creo que el papel de las empresas, como el papel de las administraciones públicas, como el papel del tercer sector, en la exigencia de una mayor relación entre universidad y sociedad es muy importante. Celebramos ahora los 10 años de doctorados industriales. Creo que es una iniciativa espectacular, ¿no? Una persona que pueda estar vinculada a una empresa, a una entidad, a una administración pública, trabajando durante 3 años, codo con esa empresa, buscando procesos de investigación y de innovación y financiados a partes iguales, digamos, por la administración pública y por la empresa, es una iniciativa espectacular. Yo creo que está insuficientemente aprovechada y es un ejemplo más de lo que podemos hacer en este campo, ¿no? En el sentido de relacionar mucho más intensamente investigación y necesidades sociales. Y repito, no solamente en el ámbito de la empresa, en cualquier ámbito, evidentemente también en el ámbito de la empresa. Yo creo que esto es un elemento central. Las universidades tienen que ser más capaces, y reitero lo que he dicho antes, de orientar su oferta en relación a los cambios en la demanda. Las universidades a veces tienen un déficit de un exceso de orientación desde la oferta. Hemos de ser más capaces de relacionar esa oferta con la demanda. La anterior era la de... Sí, el papel de la empresa privada. Desde Onda Cero, si le parecía a usted compensado que el Ministerio de Universidades aumente su partida en los presupuestos un 10% y el de defensa un 25%. Todo lo que sea aumentar el presupuesto de universidades, yo estoy encantado, ¿no? Pero evidentemente también hemos de ser conscientes del momento en que estamos, ¿no? El momento, digamos, es muy especial, ¿no? No es casual, digamos, que estemos en una situación de guerra en Europa. No nos imaginábamos hace muy poco que volviéramos a esta situación. Quisiera expresar, digamos, la sensación de momento crítico que yo contemplé en esta reunión bilateral a la cual antes aludía en A Coruña con el gobierno alemán y el factor proximidad que Alemania tiene en relación a este conflicto y la propia dinámica histórica de Alemania
hace pensar que nosotros hemos de ser conscientes del momento que vivimos. Por lo tanto, no voy a poner en discusión un debate presupuestario sobre quién tiene que aumentar o disminuir, porque soy consciente de la situación en la que estamos. Otra cosa es que, evidentemente, no podemos dejar de mantener nuestra capacidad de diálogo y nuestra vía diplomática para intentar evitar que esto siga adelante, pero creo que esto está en el ánimo de todos que se sigue haciendo sin que eso impida, digamos, seguir denunciando esta agresión de Rusia a Ucrania y nuestro apoyo total al pueblo ucraniano en este ámbito, ¿no? Y la primera no me acuerdo. Pues la primera era ¿por qué cree usted que las universidades españolas no destacan en el ranking? Bien, esto del ranking, ya sabéis que muchos de estos rankings, sobre todo los de Shanghái, por ejemplo, están muy relacionados con la presencia de premios Nobel, ¿no? Y entonces hay una relación directa entre presencia en el ranking y tal. Yo creo que en los rankings en general hay un debate que hemos de ser capaces de ver cada universidad en qué destaca en su propio ámbito y cómo puede seguir trabajando en lo que destaca. Y ese es un factor, yo creo, central. Antes hablaba de Ponferrada o de Granada, ¿no? Y es evidente que hay universidades que tienen una dimensión más global y universidades que tienen una dimensión más local. Y las dos dimensiones son importantísimas. A veces la idea de ranking nos hace olvidar la significación que puede tener abrir un centro, digamos, en Alcañiz de la UNED, ¿no? La importancia, la significación que puede tener esto, ¿no? Me refiero a una cosa concreta, digamos, ¿no? Y al mismo tiempo pensar, lógicamente, que hemos de ser, y lo he dicho antes, hemos de ser capaces de ir alterando, de ir mejorando nuestra capacidad de producción científica en la línea de una mayor presencia en aquellos artículos, en aquella producción científica que tengan más impacto. Y ahí es donde, es decir, no puede ser, y esto es un cambio en los sistemas de incentivos que deberíamos trabajar, no puede ser que un joven investigador se vea penalizado porque está investigando algo que es innovador, que está explorando, y esto le penaliza en contraste con otro investigador que a lo mejor renuncia a esa exploración y publica muy rápidamente en un ámbito que controla más. Si los incentivos están situados solamente en el ámbito de la producción y no en el ámbito de la innovación y de la exploración, tendremos unos resultados que serán poco, digamos, significativos en ese percentil, ¿no? Que es ese 10%, ¿no? De los artículos realmente más citados y que están proyectando lógicas que son de cambio real y, por lo tanto, de innovación. Pero eso no nos debería hacer olvidar, repito, al campus de Ponferrada, al centro de Alcañiz, al papel, digamos, de las universidades en su propio espacio local. Antes de darle, señor ministro, un último turno para que usted exprese sus mensajes finales, intervendrá a continuación el profesor doctor Luis Ortiz de Asisa en nombre de esta entidad y del otro mecenas que hace posible este Fórum Europa, la Compañía de Medio Ambiente y Energía Fotovoltaica Solaria, representada hoy por don David Redori. Buenos días. En primer lugar, muchas gracias a todos por estar aquí acompañándonos en este desayuno, especialmente al ministro de Universidades, al que, por cierto, yo también como universitario docente, pero a lo mejor hablamos en la misma frecuencia modulada, le he entendido todo. Podré estar de acuerdo o no, pero le entiendo perfectamente lo que ha dicho, así que a lo mejor necesita una clase privada el presidente de Castilla-La Mancha. Quería escoger una definición que ha hecho del ministro, la deliciosa presentación llena de cariño de Eloisa, que lo ha definido como un seductor seducido. Y esto lo voy a profundizar muy brevemente. Para mí un seductor seducido es la definición de un científico, porque cuando tú tienes capacidad de seducir es que tienes ilusión y entusiasmo por las cosas. Y transmites esa ilusión y ese entusiasmo a los que te rodean, que a su vez te incrementan tu ilusión y tu entusiasmo por la ciencia. Por lo tanto, aquella persona que seduce y que es seducido es un científico, y es lo que yo creo que debe de ser un ministro de universidades, un científico. Pues buenos días y que tengan un buen día. Muchas gracias. Muchas gracias al representante de Solaria por estas palabras, porque a veces yo he iniciado alguna intervención en alguna universidad diciendo que yo antes que ministro soy universitario, porque lo pienso, es decir, sigo siendo universitario
y eso es lo que me ha llevado a aceptar también esta responsabilidad que agradezco al presidente del Gobierno por su encargo de ministro de Universidades. Quisiera simplemente acabar poniendo el énfasis en que creo que tenemos una gran oportunidad de reforzar el papel de las universidades en nuestro país, que creo que sigue siendo muy importante y que lo va a seguir siendo si somos capaces de avanzar en la línea de transformación e innovación que creo que la LOSU plantea, ¿no? La LOSU no es la ley seguramente que yo haría, ni lo que haría el rector de la Universidad Politécnica de Madrid, ni el rector de la Universidad de Córdoba o de la Universidad del Rey Juan Carlos, digamos, ¿no? Cada uno haríamos una ley distinta. Pero sí que la ley normalmente, y vuelvo al principio de mi intervención, tiene que ser capaz de conjugar ideas, intereses e instituciones. Y la ley, el proyecto de ley que tenemos, que espero que salga mejorado del debate parlamentario, ha de ser una ley que nos permita mirar otros 20 años hacia adelante, ¿no? Si aprovechamos esta oportunidad, repito, creo que nuestras universidades pueden ser más de Europa, más serviciales en relación a las necesidades sociales, más capaces de revalorizar el papel de la presencialidad y la docencia y más, de alguna manera, útiles para el conjunto del país. Por lo tanto, este es mi deseo y mi esperanza. Gracias.